Mira, hay que diferenciar lo que son jubilados por retiro por vejez de aquellos que son jubilados de retiro por invalidez, porque son los dos grandes beneficios, como bien señalaste al comienzo, que otorga el instituto en caso de retiro. Vos te podés retirar de tu trabajo y te jubilás por vejez a los 60 años de edad, o a los 55 o a los 65. Hay tres combinaciones que siempre repetimos. Con 60 años son 25 años de aporte, con 55 años son 30 años de aporte y con 65 años de edad son 15 años de aporte. Esa es la ley más nueva de todas. Eso es retirarte por vejez. Ya llegaste a viejito, te va a tu casa. Hay otra jubilación que no es por vejez y que puede darse en cualquier momento de la vida laboral de una persona, que es la jubilación de invalidez. Y puede tener dos causas: la jubilación de invalidez por enfermedad común o por accidente de trabajo. Ambas tienen condiciones diferentes. Por ejemplo, la jubilación de invalidez por accidente de trabajo puede otorgarse al cotizante activo, al trabajador, al día siguiente de empezar a trabajar. Ejemplo, o sea, no se requiere antigüedad. Ya, que es muy importante. Ejemplo, un muchacho entra a trabajar hoy en la empresa N, dentro de 3-4 días, ni cobró sueldo todavía, se compra la moto, que es lo que, te cuento la moto porque es lo que yo veo todos los días, y tiene un accidente y queda politraumatizado, incapacitado para trabajar a partir de los 22 años de por vida. Me hace acordar del director de emergencia médica y su eslogan, porque es importante. Queda discapacitado. El instituto a ese trabajador le jubila. ¿Por qué? Porque era un trabajador inscrito en el Seguro Social. De ahí la importancia de la inscripción también. De la formalización en el trabajo. ¿Cómo se jubila si no tuvo aporte? Y se hace un simulacro y se toman los 36 salarios mínimos anteriores a su incorporación al trabajo. Y se jubila con ese promedio. En función al grado de incapacidad. Por ejemplo, cuando tenés un accidente, no todos terminan totalmente incapacitados. Muchos son parcialmente incapacitados. Entonces, ¿quién determina eso? Determina una junta médica laboral del instituto que evalúa a ese asegurado y dice, no, este muchacho perdió una pierna, perdió un brazo, tiene una incapacidad permanente, porque ya no va a crecer, permanente parcial, no es total, parcial. Le corresponde, de acuerdo a una tabla que establecen los médicos, la medicina laboral, una jubilación del 70% de incapacidad, y eso se relaciona con el promedio salarial que te mencioné. Entonces le sale una suma que en el caso de hoy, por ejemplo, 2.042.000 el salario mínimo, sería 70% de 2.042.000. Esa jubilación se otorga en carácter provisorio por 2 años. Por 2 años. La jubilación de invalidez por accidente de trabajo se otorga provisoriamente por 2 años. ¿Por qué? Porque en términos de invalidez, el Seguro Social no tiene por finalidad producir beneficios vitalicios. Nadie es inválido de por vida, salvo que sea una incapacidad absoluta. Pero en general lo que vemos es que los trabajadores que tienen accidentes o que tienen una incapacidad permanente, parcial, pérdida de un brazo, pérdida de un miembro, de una funcionalidad, aprenden otros oficios o la propia empresa les reubica. Entonces, hay un plazo que establece... Se va adaptando a su realidad, digamos. Y más ahora con el tema de la informática y de la capacidad de manejar equipos, aunque tengas una sola mano. Es crudo decirlo, pero es así. Una persona puede hasta especializarse en informática o en el manejo electrónico y a lo mejor termina ganando más que cuando tenía las dos manos. Bueno, he visto eso, suele ocurrir. La jubilación de invalidez por accidente de trabajo es provisoria, se otorga por 2 años y está sujeta a reevaluaciones anuales por el instituto, por esa junta médica, para ver si esa persona se curó, entonces se corta el beneficio. Empeoró, mejora su beneficio. Pasó de 70% a 90% su discapacidad, mejora su haber jubilatorio. O pero siempre por 2 años. Siempre dentro de 2 años. A los 2 años, que se llama periodo de adaptación, tiene que emitirse un dictamen definitivo para que esa persona
o se reintegre definitivamente a su trabajo como elemento activo o se jubile definitivamente por invalidez, por enfermedad, por accidente de trabajo. En la otra jubilación, también por invalidez, es la que se llama... Sí. Te interrumpa. Y para el caso de este jubilado especial, digamos, que estamos hablando, los recursos salen de los fondos genuinos del IPS, donde el aporte es solidario. Claro, supongamos que... Ese es el concepto, hermano. El concepto es ese. Vos sabés que el Seguro Social del IPS, en lo que hace a jubilaciones, se administra a través de un fondo común llamado Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. Ahí aportamos todos. El 54% de nuestro aporte se va a ese fondo, el 39% se va al fondo de salud. Ese es otro tema. Sí. Lo que va al fondo de pensiones se rentabiliza por el instituto a través de las inversiones financieras, etcétera, para producir el dinero suficiente para pagarle a los que hoy están jubilados y a los que nos vamos a jubilar dentro de 3 o dentro de 15 años. Es lo ideal, al menos. Ese es el mecanismo que se llama de financiación intergeneracional. O sea, una generación le financia a la siguiente. Ahora bien, te estaba diciendo, en accidente de trabajo, ¿qué tiene que hacer el trabajador que se accidenta? Y bueno, el médico que le atiende es el que debe darle un certificado o solicitud de junta médica. Tiene que presentar él o su familiar, que pueda moverse en el caso grave, en Doctor Peña y Odriozola, al costado del Hospital Central. En el asfaltado que sube está la oficina de la Junta Médica, ahí se presenta el certificado médico. Y cuando es pedido, por ejemplo, por un médico del Hospital de Trauma, por decirlo un médico del IPS o por un médico del Hospital de Trauma o de un privado, en cuyo caso la firma de ese médico, que no es del IPS, tiene que estar visada por el ministerio para cerciorarnos de que es un médico el que le dio. Sí. Tenemos casos de certificado adulterado, que lamentablemente cuando se descubrió se tuvo que retirar el beneficio, ¿verdad? Esa avisación se hace ahí sobre Brasil. Se hace sobre Brasil, digamos, y sí, el Ministerio de Salud sobre Brasil. Se presenta la solicitud de junta médica. Si el accidente se produjo, como dijimos, el caso de la moto en la calle, es lo que se llama un accidente in itinere, en el trayecto. Tiene que presentarse el parte policial del hecho. ¿Puede ser a la salida del trabajo o cuando está camino al trabajo también? Hay varias hipótesis. Una es de la casa al trabajo, volviendo de la casa al trabajo, entre dos trabajos o durante el trabajo, que es lo más común en la moto durante el trabajo, los famosos repartidores y comisionistas. Eso en grandes rasgos. La Junta Médica le cita o se constituye en el Hospital Central si está internado allí y le evalúa al paciente desde el punto de vista médico-laboral. O sea, la Junta Médica no dice puramente cuál es las consecuencias de la enfermedad, sino que mide del accidente, sino que mide si ese accidente le incapacita para la profesión que él tiene. Y si es así, entonces corresponde la jubilación. Pero si por ejemplo un accidente y pierde 2 dedos, pero eso no le afecta en su capacidad laboral, porque él, digamos que usa la mano derecha solamente para manejar una máquina, una imprenta, no le afecta perder 2 dedos. Entonces no hay incapacidad. Y en el otro extremo se dan casos como el que te voy a comentar. Un piloto aviador que perdió, en este caso fue por una enfermedad común, no por accidente, el 0,5 de la visión de un ojo. Pero para la profesión... Claro, solo sabía pilotar. Cuando perdió el 0,5 le retiraron el carnet y quedó inválido para esa profesión. Por supuesto, en el periodo de provisoriedad se pidió a la empresa que lo reubique como administrativo, como en los hangares, etcétera, pero no había caso y se jubiló por invalidez. O sea, se presentan todas esas casuísticas. El otro caso que también pongo como ejemplo es un violinista. Un violinista que pierde 2 dedos. Claro, en la tabulación de incapacidades, 2 dedos no vale ni 10%. Pero para él es 100% de discapacidad, es inválido, si solo sabe ser músico. O sea, todas esas
variables analiza la Junta Médica Laboral del Instituto a través de un equipo especializadísimo, constituido por médicos laborales, que es una especialidad de la medicina realmente novedosa y muy de avanzada, y que ahora está tomando importancia en el país. ¿Sabes por qué? Porque están apareciendo actividades laborales que no existían. El trabajo en altura, el manejo de máquinas, el estrés, ustedes mismos, el estrés de el ambiente, la lumínica, el aire, respirar aire acondicionado todo el día termina afectándote. El trabajo rural, aspirar insecticidas. Eso no existía cuando se creó el Seguro Social en 1950.